Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 19 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es El secreto desatendido. La cita la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36, donde dice lo siguiente: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Oremos. Padre amado, te damos gracias que Jesús, tu Hijo, que no era de este mundo, fue enviado por ti y vino voluntariamente para buscar, restaurar, redimir lo perdido. Gracias, Señor, por habernos dado la fe necesaria, la gracia para poder conocer a tu Hijo Cristo Jesús por quien es Él. Porque la palabra nos dice que la luz vino al mundo, pero el mundo no lo reconoció. Pero nosotros sabemos que tú nos has dado el querer como el hacer, tu buena voluntad, empezando con el reconocimiento de tu unigénito y su obra en la cruz del Calvario. Gracias por su resurrección y gracias que hoy está sentado intercediendo por los suyos a tu diestra en el lugar de toda autoridad. A Él sea la gloria, hoy y para siempre, y es en su nombre que oramos. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de algo muy interesante, pero es algo que siempre está en el corazón de este siervo, cuyo nombre es Oswald Chambers, ¿verdad? Entonces, nos habla acerca de un secreto que tristemente pasa desatendido, algo que nosotros deberíamos tener muy consciente, de lo cual deberíamos estar vigilantes, pero como muchos caemos en lo moderno, caemos en lo del momento para nuestra propia pérdida e incluso para la pérdida de las personas que nos rodean. Entonces, veamos de qué se trata este secreto desatendido. Dice así: el gran enemigo del Señor Jesucristo hoy en día es el concepto de obra práctica que no tiene su base en el Nuevo Testamento, sino que tiene su base y está diseñado y estructurado con principios del mundo, ¿verdad? Entonces es servicio que los cristianos le ofrecen al Señor, pero que en el fondo no se rigen bajo el reino de Dios, sino más bien son estructuras, como dice, y diseños que vamos tomando del mismo mundo, los cuales no pueden traer el fruto que Dios quiere al mundo a través de los suyos. Dice que esta actividad mundana, o sea, estos principios seculares que nosotros como iglesia solemos utilizar, hacen lo siguiente. Dice que promueven una actividad y movimiento espectacular, pero carece de lo más importante, que es una comunión estrecha, una comunión privada e íntima con Dios. Resulta que el énfasis se hace recaer sobre lo que no se debiera depender, ¿verdad? O sea que el énfasis está colocado erróneamente en lo que no se debe, nos dice el hermano. Jesús dijo que el reino de Dios no viene con advertencia, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Los fariseos que se le acercaban a Jesús siempre estaban tratando de investigar lo que ya estaba delante de ellos. Querían que Jesús les diera más señales de que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, las señales habían abundado
en el hecho de que él realmente había sido enviado de Dios. Tan es así que, si recuerdan, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, uno de los principales de los fariseos, de los saduceos o fariseos, creo que era un fariseo, Nicodemo, ¿se acuerdan? Él se acercó a Jesús de noche, nos dice la palabra, diciendo, Rabí, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces sin que Dios lo haya enviado. Sin embargo, nunca era suficiente. Y en este caso sucede lo mismo. Jesús está diciendo, el reino de Dios está en medio de ustedes, porque Él es el Rey que vino a vivir en nuestro lugar, al mundo, a buscar lo perdido, y con que el Rey esté presente, bueno, el reino también lo está. Entonces, nos dice aquí Oswald Chambers que es una cosa oculta y oscura, por supuesto, para aquellos que no conocen al Señor. Pero para el obrero cristiano excesivamente activo, a menudo vive también tristemente para ser visto por otros. De la misma manera que los fariseos, les gustaba los asientos de adelante, les gustaba orar en voz alta, ¿verdad? Porque querían ser vistos. Su actividad, el éxito de sus ministerios, era el enfoque, porque todo había estado estructurado de manera secular. El mundo mide el avance o el progreso de un ministerio, el éxito del ministerio, muchas veces, por ejemplo, por números. Entonces, tuvimos una conferencia y hubieron miles de personas. Automáticamente vamos a pensar que eso fue un éxito, pero en los ojos del Señor no es así. Dice la palabra que cuando Jesús estaba aquí en su ministerio terrenal, muchos creyeron en Él por las obras que estaba haciendo, pero Él no se adelantó en ningún momento a decir, wow, mira cuántas personas han puesto su fe en mí, porque Él conocía lo que había en el hombre. Esto lo dice en Juan capítulo 2. Lo puedes ir y lo puedes ver y verificar. Jesús sabía que podían haber miles de personas, pero a la hora de la hora no se trataba de contar los números y seguir como una idea de pragmatismo, ¿no? Bueno, ¿saben qué? Vamos a empezar a esta hora, vamos a poner este tipo de música, vamos a servir este tipo de comida, vamos a darles un regalito al final, porque eso funciona en el mundo, pero el reino de Dios no es así. Dice que no es así como se revela el poder en la vida de una persona que reside en el área interior personal, ¿verdad? Cuando vamos a ver el reino de Dios, lo tenemos que ver obrando desde el fondo de una persona. Si una persona no está bajo el gobierno del Señor Jesucristo, pues entonces, ¿cómo va a estar externamente en su reino? ¿Verdad? Dice, nos hemos de librar de esa plaga del espíritu de esta era religiosa en la que vivimos. ¿Sabes cuándo vivió Oswald Chambers, el autor de este devocional? Bueno, él nació, si lo buscas, en el 1874. Y en el 1906 él viajó a Estados Unidos y él estuvo involucrado en un proyecto enseñando la palabra de Dios en un instituto bíblico aquí. Pero mira, ¿hace cuánto tiempo? Más de 100 años. Y él ya consideraba que en su época había una plaga de este espíritu de la era religiosa en la que él vivía. ¿Cuánto más ahora? Que el pragmatismo, es decir, si esto funciona, bueno, si funcionó para ellos, sí, estos ya sea a los grupos pequeños de 12 personas, Cristo lo hizo así, nada de eso funciona. Es una persona a la vez siendo transformada por el Espíritu Santo, ¿por medio de qué? De la palabra escrita
que Dios nos ha dejado como su autorrevelación. Entonces dice, en la vida de nuestro Señor no había nada de presiones ni precipitación hacia esa febril actividad a la que tanta consideración damos hoy en día. Nuevamente, la organización de una conferencia con todos los detalles, los colores, las entradas, las luces, la música, todo perfecto, pero no podemos reunirnos con el equipo para orar en ningún momento porque nadie tiene tiempo para eso. ¿No describe eso el tiempo en el cual nosotros vivimos hoy en día? Qué triste. Dice, y un discípulo ha de ser como su maestro. Obviamente, el discípulo jamás tendrá como una forma de obrar que sea distinta. Si el maestro vivió entre nosotros y nos dejaron registrados los 4 evangelios que se complementan cuando los leemos juntos, que hay detalles que se unen y nos dejan un vistazo tan claro de cómo era el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, si vemos su ministerio, entendemos que el punto central del reino de Jesucristo es una relación personal, una relación de adoración con Él mismo, y no está basado, digamos, el punto central de un cristiano, de la vida de un cristiano, no es su utilidad pública para otros. Porque si fuera así, el enfoque sería en nosotros y no en el Señor Jesucristo. Dice, no son las actividades prácticas las que constituyen la fuerza de este colegio de instrucción bíblica. Todo su poder reside en el hecho de que estáis sumergidos en las verdades de Dios para que os impregnéis en ellas delante de Él. Bueno, donde Él no estudió, sino donde Él más bien enseñaba, esta era la meta. No que ellos se volvieran útiles para el servicio. Muchas personas, porque yo también estoy involucrada en lo que es la educación cristiana, ¿verdad? Y hay personas que me dicen que quieren estudiar en los institutos de nosotros porque quieren un certificado para servir, porque quieren ser líderes. Sin embargo, la vida del Señor Jesús no lució así en lo absoluto. Él entrenó a personas que Él mismo escogió del mundo para mostrar que todo el poder reside y está en Él. Entonces, nos dice, no tenéis idea de dónde ni cómo Dios va a dirigir tus circunstancias futuras, ni conocimiento alguno de cuál pueda ser la atención y los esfuerzos a que Dios te vaya a someter aquí en este país o incluso en el extranjero. Es decir, Dios no nos va a dar a nosotros, digamos, un plan para nuestro futuro. Mira, Gaby, vete preparando para tal cosa, porque de aquí a un año vas a hacer tal cosa y necesito que te prepares para eso. No, porque los siervos de Dios son siervos que aman a Dios y que obedecen obedecen sus mandatos, que pueden ser de minuto a minuto, porque no estamos como, demandándole a Dios, dime qué es lo que quieres que haga. No, porque el reino de Dios está presente cuando Dios es nuestra prioridad. Dice, si malgastáis vuestros esfuerzos en un exceso de actividad, en lugar de sumergirte en las grandes verdades fundamentales de la redención de Dios, cuando estés bajo la tensión y el esfuerzo, no podrás resistir. Entonces, ¿dónde debemos poner todo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo? ¿Dónde deberíamos tener nuestra mayor inversión? En conocer
y entender las grandes verdades fundamentales de la redención de Dios. ¿Conoces a qué se refiere el hermano con la redención de Dios? Y si no, te invitamos a que consideres estudiar con nosotros. Tenemos un curso exactamente llamado Redención, que te ayudará a desarrollar el enfoque en las verdades fundamentales de la redención de Dios que revelan al Dios Trino. Bueno, para terminar dice, pero si aprovecháis este tiempo para impregnaros de Dios y lo pasáis en arraigaros y fundamentaros en Él, aunque ahora pueda pareceros poco práctico, el resultado será que permaneceráis fieles a Él, suceda lo que suceda. Vivimos en una temporada que si algo no nos da un resultado inmediatamente, entonces lo eliminamos como algo útil o necesario. Sin embargo, en las cosas del Señor es totalmente diferente. Recuerden que Él dice que el reino de Dios es que no lo podemos percibir, ¿verdad? Porque se mueve tan lentamente. Porque los justos por la fe vivirán. Nosotros no vivimos como, ok, bueno, déjame obedecer a Dios hoy día. Bueno, pero no me dio resultado porque no conseguí lo que yo quería. Oh, obedecer a Dios no es para conseguir lo que tú quieres. Obedecer a Dios es porque Él es digno de que nosotros confiemos en Él. Bueno, me parece muy interesante nuevamente la exhortación del hermano. Hay mucho que pensar, mucho para darnos cuenta si somos realmente víctimas de un pragmatismo. Bueno, vamos a hacer las cosas así porque así funcionan y así se tienen que hacer. No. Bueno, veamos qué nos espera mañana. El título dice, ¿coincide la voluntad de Dios con mi propia voluntad? Uy, qué interesante. Bueno, espero que el devocional de hoy haya traído reto a tu vida, que realmente estés buscando del Señor para conocerlo más y así vivir muy, muy cerca de Él, suceda lo que suceda. Amén. Estamos en tiempos muy difíciles, así que una fe verdadera y probada es lo que más necesitamos. Bueno, con esto me despido. Les deseo un lindo día y que Dios los bendiga.